nadie habla, nadie tiene los huevos de tocar el tema y creo que si he sido fuerte hasta ahorita, creo que soy fuerte hasta ahora de contarlo. Y si cuento esta parte de mi vida tan difícil es porque me han amenazado con subirlo, me han amenazado con contarlo y yo no quiero que cuenten una versión que no es. Yo les estoy diciendo la verdad y si les estoy diciendo lo que hice y los errores que cometí es porque no tengo nada más que ocultar. Cuando me pasan con la doctora que tenía que checarme antes de realizar el proceso, pasé, le conté que ya había intentado tener la pérdida, le expliqué cómo fue, le expliqué cuántas pastillas tomé, que honestamente no recuerdo cuántas fueron, creo que fueron 3 o 4, y me dijo que me iba a hacer un ultrasonido para checar si el bebé seguía vivo. Entonces, esto era obligatorio, esto lo tenía que hacer sí o sí. Y me acuerdo que, pues en ese momento me puse muy nerviosa porque no sabía si seguía vivo o no. Y en ese momento era algo que a mí me perturbaba mucho. Entonces, acuerdo que me acosté y me empezó a hacer el ultrasonido. Y lo primero que me dijo fue que estaba muy sorprendida que después de que yo hubiera tomado varias pastillas, que el bebé seguía vivo, que parecía que no había pasado absolutamente nada. Y me preguntaron si estaba segura de continuar con la interrupción, que porque aún estaba sano. Y, y esto es la parte que me ha costado mucho trabajo procesar. Esa es la parte que a mí más me duele, porque yo sí quería, pero no era el momento. No estaba lista para ser mamá. Y nadie más lo estaba. Ninguno de los dos, quien sea que haya sido el papá, no estaban listos para ser papás. Nadie estaba listo. Y ese bebé iba a sufrir mucho, iba a sufrir mucho. Entonces, fue ahí cuando decidí continuar con todo el dolor de mi corazón. Decidí continuar. Y me subieron a la clínica. Me metieron a una sala llena de mujeres. Nos dieron unas pastillas a todas que supongo que eran muy parecidas al misoprostol. Entonces empezamos todas a tener dolores muy fuertes. Éramos como 10 mujeres en una sala. Empezamos a vomitar. O sea, realmente parecía una película de terror. Pero así es este proceso. Y si un día pasas por esto, vas a pasar algo muy parecido que yo viví. Unas estaban vomitando, otras se desmayaban, otras se quejaban del dolor porque eran dolores muy fuertes. Parecía como si fueras a tener labor de parto. Y pues era como lo que te preparaba para antes de pasar a la clínica a que te lo sacaran. Entonces, me acuerdo que estábamos todas ahí y pues estábamos pasando por un proceso muy fuerte. Entonces, cada una nos empezamos a contar nuestra historia de por qué estábamos ahí y por qué decidimos abortar. Y me acuerdo de que había una mujer que venía de Chiapas y que pues contó que tenía 6 hijos y que ya no quería tener otro porque su esposo la golpeaba y no quería traer a sus hijos a sufrir. Y otra me contó que pues estaba estudiando y casi terminaba su universidad y no podía traer un hijo a la vida porque esto y el otro. Cada una estaba contando una historia distinta. Cada una pasó algo distinto. Cada una tenía su razón y el por qué estaba ahí. Entonces, esa parte en la que todas empezábamos a contar nuestra historia se sintió un poco alivianador porque me di cuenta que no era la única, que no estaba sola.
Entonces, ah, cuando por fin fue mi turno, porque iban una por una, cuando por fin fue mi turno, pues me acostaron y me dijeron que contara hasta 3 y ya conté hasta 3 y cuando me di cuenta desperté y ya no estaba. Sentí como si me hubieran desconectado algo que me hacía sentir diferente. Durante este tiempo que yo estuve embarazada, me sentí como mamá. Y no sé cómo explicarlo, solo una mujer que estaba embarazada sabe qué se siente ser mamá. Y yo lo sentí por un pequeño tiempo, lo sentí. Entonces, cuando me dijeron que ya estaba hecho, sentí como si hubieran desconectado un cable muy importante, como si ya no era la misma, como si hubieran apagado una pequeña luz dentro de mí. Así se sintió, así lo sentí yo. No todas las historias de aborto son iguales. Esperé como 1 hora, 2 horas y salí caminando de ahí y pues nada. Um, Después de eso yo me acuerdo que tuve problemas porque en cuanto aborté me pusieron el DIU, es un anticonceptivo porque yo ya no quería volver a embarazarme cuando yo no estuviera lista. Yo sé que cometí un error, pero también parte de mí y parte de mi responsabilidad como mujer era no volver a cometer el mismo error. Por eso fue que desde ese entonces empecé a planear y protegerme, porque no solamente es el no embarazarte, sino también el no enfermarte. Entonces decidí tener mucho más cuidado y responsabilidad sobre mi vida sexual. Um, Cuando después de esto, yo traté de hacer como si nada pasó. Sin embargo, cuando me pusieron el DIU, me lo pusieron mal, me lo colocaron mal en la clínica, lo cual mi DIU se me enterró y tuve que ir a cirugía de urgencia porque de por sí ya había sufrido un trauma muy grande. Entonces, después de que se me dislocó el anticonceptivo, tuvo un desgarre y tuve que ir de emergencia al hospital. Creo que esto ya lo recuerdan ustedes porque sí les dije que me habían operado, pero nunca les conté por qué. Entonces tuvieron que operarme de emergencia y quitarme el dispositivo y ya luego me volvieron a poner el dispositivo, pero uno más pequeño, para que no volviera a ocurrir. Todo este tiempo yo estaba segura que quería ponerme el DIU porque no quería volver a cometer el mismo error. Obviamente, mi expareja se enteró. Obviamente mi expareja supo y obviamente mi expareja también tuvo que perdonarme y que superar este trauma porque al final de cuentas también le hice daño a él. Siento que nunca me pudo perdonar realmente porque siempre que peleábamos él me echaba en cara lo que yo hice y él me echaba en cara el haber quedado embarazada y el no saber si era de él o no, ser algo que constantemente se me echaba en cara y que me hacía sentir culpable, pero yo asumo la culpa porque fue un error muy grande. Entonces, ya tiempo después salió mi ex mejor amiga a contar, bueno, no lo contó ella, pero empezó a filtrarle a todo el mundo lo de mi aborto. Y yo sé que fue ella, porque ninguno de ellos dos iban a contarlo. Entonces ella empezó a decir cosas que solamente ella sabe que pasaron. Sobre todo cuando aborté en mi casa, ella fue la que estuvo ahí y ella empezó a contarlo a todo el mundo.
Pero bueno, jamás dije nada al respecto y yo pensé que ignorando el tema la gente se le iba a olvidar. Y sí se les olvidó por un buen tiempo. Ah, pero después de eso me costó muchísimo trabajo como que superar esta historia. Pero hoy en día y después de ver el pasado y el presente, solo sé que no pude haber tomado una mejor decisión. No pude haberlo hecho de la mejor manera porque créanme que quizás con un hijo seguiré atada a algo que ya no quiero estar. Quizás con un bebé no podría darle la vida que él merece. Quizás con un bebé ni yo sería feliz, ni él, ni su padre, ni nadie. Nadie sería feliz. Y de eso estoy segura. Um, yo quiero ser mamá. Y eso quiero que les quede claro. Yo sueño con ser mamá. Y creo que desde ese momento yo sueño con ser mamá. Porque se sintió ser mamá. Yo ya sé lo que se sintió ser mamá y se sintió muy bonito. Sentí muy bonito. Pero no era el momento y yo sé que llegará y yo sé que algún día yo voy a tener una hermosa familia y les daré la vida que se merecen, pero no estaba lista hace 2 años. No iba a ser buena mamá. Y esta es mi historia. Esto fue lo que en verdad pasó. Y ya les conté todo. Ya lo saben, absolutamente todo. Eh, Me han tratado de hacer daño con esto que les dije. Pero yo ya no voy a permitir que lo hagan. Yo ya no voy a permitir que me vuelvan a hacer esto. Yo no fui la víctima. Ambos lo fuimos. Ambos nos hicimos daño. Pero también creo que es momento de soltar. Y yo solamente quiero vivir en paz y ser feliz.